Hoy en día, uno que está moviendo el mundo se llama Peso Pluma. ¿Cómo te explicas que un tipo que cante así, que no es entonado, venda millones y sea el más escuchado? ¿Un líder tiene que ser empático? No. Un líder puede tener compasión, puede entenderte. Si no conoce el temperamento de la otra persona, va a tratar de forzar esa empatía. Ok. A ese joven, muchas veces le hablo y le digo, muchas, porque todo lo que he conseguido es cuando abrazo a ese gordito de 150 kilos y le digo, mira todo lo que hemos conseguido. Entonces hablo mucho con él y le digo, qué bueno que no te suicidaste. Seguimos desde la ciudad de Bogotá y con autores espléndidos, y aquí está Cristian Marquina. Él es estratega mental, él es autor de un libro que se llama El Proceso Kame, que está dando mucho de qué hablar, y pues con un tema que cuando ustedes lo escuchen, mejor dicho, van a querer tomar notas y van a seguir escuchando y hasta conocer a este personaje tan peculiar. Bueno, mi Cristian, bienvenido a este Muchas programa. Gracias. Gracias por aceptar. Se nos hizo. Veníamos desde Madrid tratando de lograrlo, lo hicimos, pero nos sucedió algo y hay que ser adaptables, pero nos volvimos a encontrar y aquí estamos. Así es, no tuvimos problemas técnicos que suelen pasar cuando está uno grabando, pero bueno, yo aprendí este es el tiempo de Dios, ¿no? De pronto, la primera vez que hicimos esa entrevista, pues yo estaba en shock primero porque cuando tú me viste, me pasaste como un escáner. Me escaneaste y me dijiste, tú eres así, 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 y tú estás con tu esposo porque tu esposo es así, 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 y están juntos, y yo qué así. Y yo, este señor es clarividente. Pues más o menos, no tanto. Okay. Bueno, Cristian, entonces qué bueno que se nos haya hecho esta vez de encontrarnos aquí en la Feria Filbo 2024 aquí en Bogotá, y pues ya tenemos más confianza, ya nos conocemos, ya me leí tu libro, porque pues este libro yo dije voy a comprarlo porque me interesó tanto tu tema que yo dije, y cuando vi que se perdió la primera entrevista, dije me quiero preparar para cuando lo tenga frente a frente y repitamos, porque tú me dijiste hagámosla por Zoom, y tú dije no, a mí no me gusta por Zoom, ya me gusta la entrevista presencial, porque así es como que yo, para mí, conecto más con la gente y aprendo más del tema. ¿Listo? Entonces, bueno, empecemos. Bueno, en tu libro habla, con tus propias palabras, dime exactamente de lo que trata el proceso Kame. El proceso Kame es una metodología que con base en la psicología, con base en las neurociencias. Mira, vamos a hacerlo más sencillo. Yo vengo del mundo empresarial, donde lo que no puedes cuantificar no lo puedes cambiar. Luego me encuentro con el mundo holístico. Namaste y medita, entonces la energía. Y luego me doy cuenta que los dos mundos están peleados. Luego llego a la psicología y me doy cuenta que también ese mundo está peleado. Es como todos quieren tener la razón. Entonces cuando adopto un poquito de estos mundos, dije, todos están conectados. Y no eres dueño de la verdad. Pero lo que hice fue generar una metodología de autoconocimiento, que con ese autoconocimiento más el liderazgo nos llevara al autoliderazgo. Porque tú no puedes ser el líder de una familia, de un equipo de trabajo, si no eres el líder de tu propia vida. Tú crees que eres líder. Y se ha diversificado, y por no decirlo de otra manera, se ha ensuciado el nombre de liderazgo. Entonces, fue como tratar de generar una metodología que tuviera muchas herramientas. Y tiene entrenamiento, capacitación y terapia breve. Es un entrenamiento avalado, protegido y certificado. Y empezó este sueño hace 3 años y yo no era psicólogo para ese momento. Yo era estratega mental en alto rendimiento, que es una persona que de forma ecléctica contiene muchas habilidades blandas. Coaching ejecutivo no directivo, programación lingüística, cambios conversacionales, andragogía. Entonces, eso es lo que es un estratega mental. En alto rendimiento. Es una persona que ha optado por diferentes herramientas, llega con una cajita de herramientas, te observa, quieres ayuda para ti, para tu equipo de trabajo, todo lo que se refiere a conocimiento tácito. Conocimiento que viene desde dentro hacia afuera. Pero aunque ya era estratega mental en alto rendimiento, yo seguía teniendo obesidad y seguía fumando. Y me mordía las uñas.
Entonces yo decía, ¿cómo puede ser posible que estoy tan capacitado y solo hay 7 en México con esta insignia y sigo gordo? No puede ser. Entonces empecé a profundizar y entendí, con base en el autoconocimiento, cómo ejercer cambios en la vida de los demás. Pero ¿qué tiene que ver que lo que tú hacías en ese momento con que fueras gordo? Porque ¿cómo es posible que le quieres vender a la gente liderazgo, plenitud, abundancia, autoconocimiento, tratarte de ayudarte con el coaching, tratar de generar un guía con la programación lingüística, entendiendo cómo aprende un adulto con andragogía, y no lo practicaba en mí? Que hay muchos, el mercado está lleno de gente que vende humo, que dice, yo tengo esto, es como tener un nutriólogo gordo. ¿Cómo le vendes plenitud, abundancia, autoconocimiento y tú no eres tu mejor versión? Entonces yo estaba frustrado y me sentía mediocre. Me encantaba hacer facilitaciones, conferencias, pero yo decía, como que no eres tu mejor versión para que le digas a la gente cómo tiene que ser su mejor versión. Entonces, de ahí viene empezar a profundizar, a dejar de ver lo que hace el de al lado, empezar a ver lo que haces tú, conocerte, y ahí es como empieza el proceso Kame. Y hoy es una metodología que hemos entrenado a más de 560 personas en 2 continentes, psicólogos, psiquiatras, gente desafortunadamente con intentos de suicidio, muchas cosas, gente en drogas, y el primero que lo vivió, ¿quién crees que fue? Yo viví primero esto. Y ya que logré bajar de peso, tiene toda la lógica. Si yo sé dónde está mi debilidad y conozco cómo revertirla, pues se vuelve más sencillo. Te quitas la culpa de no era lo que esperabas, tus papás te decían tienes que ser de tal o cual manera. Entonces ahí es donde empieza el proceso Kame. Y en el proceso Kame tú hablas mucho de lo que es el temperamento, carácter y la personalidad. Explícame cada uno de ellos. Con mucho gusto. Voy a explicar un poquito la parte técnica, que es un poquito la parte seria, y luego ya con mis palabras. El temperamento es la dimensión somática de la personalidad, la complexión física. Y es nuestra forma característica e innata que tenemos de reaccionar ante el ambiente. Esto, al estar conectado con nuestra morfología, con nuestro tipo de cuerpo, es dentro del autoliderazgo yo le llamo que es nuestra parte instintiva. Es con la que reaccionamos de forma instintiva, llamada temperamento. Y con eso ya naciste. Es nuestra genética. Es nuestra genética. Luego, después se forma el carácter en la infancia. Esto ya es un desarrollo social. ¿De qué años a qué años se forma el carácter? Depende mucho. Más o menos en nuestra generación, más o menos empieza a generar al año número 2. ¿Por qué? En nuestra generación, en un promedio, en el año número 2, es cuando tienes un proceso, pues casi obligado de socialización, porque viene el destete y nos quitan el pañal. Cuando ya te quitan el pañal, pues si no avisas que quieres ir al baño, ya sabemos qué sucede. Entonces te obligan a socializar, o nos obligaron a socializar en un proceso, en un promedio. Entonces por eso digo más o menos a los 2 años, porque el carácter ya se desarrolla en nuestra socialización primaria. Nacemos con un temperamento y empezamos a absorber cosas de papá, de mamá, de abuelo, de abuela. Generamos una serie de ingredientes sobre nuestro temperamento. Y eso se llama carácter. Entonces, después del carácter... el carácter se forma de acuerdo al entorno que nosotros tenemos en la infancia, con las personas con las que nosotros vivimos o socializamos. ¿Y cómo se va a formar? Del temperamento y carácter de nuestros padres. Porque ellos son los que nos educan a nosotros. Entonces, después de que se forma el carácter, se forma sobre ese la personalidad. ¿Y qué es la personalidad? Si el carácter es la forma habitual de actuar y reaccionar ante los demás, la personalidad unifica los 2 anteriores, Betty. Es como si guardaras en tu mochila el temperamento y carácter y sales a la vida, a tu vida en sociedad, a la vida en los negocios. La personalidad unifica los rasgos psíquicos y físicos del individuo, pero ya es una forma de comportarte. En un resumen menos técnico, querido auditorio, el temperamento es nuestra forma de reaccionar ante el ambiente. Carácter, nuestra forma de reaccionar y actuar ante los demás. Personalidad es nuestra forma de comportarnos. Fíjate la diferencia. Reacción ante el ambiente, reacción y actuar ante los demás, comportarte. Y en un resumen mucho más completo, mucho más rápido, el temperamento es heredado,
el carácter es aprendido y la personalidad es decidida. Ok. Ahí la diferencia entre uno y otro. Ok, bueno. Algo que a mí me llamó mucho la atención en España fue que tú me dijiste que de acuerdo a la morfología de mi cara, que yo era cuadrada y que por la morfología de mi cara y la energía que yo irradiaba o daba, o la gente percibía en mí, tú podías definir cómo era mi temperamento, mi carácter y mi personalidad. Y miraste también a Daniel y con ver también cómo él era, tú también lo describiste a él. Háblame un poco más de esto. Es importante que antes de profundizar en los temperamentos, decirle al auditorio, ha tenido mucho revuelo este proceso, porque el psicólogo no comprende cómo yo defienda los 7 temperamentos de Gurdjieff. Gurdjieff es una teoría de temperamentos. En la psicología te enseñan la teoría de los 4 temperamentos. Para entender y para que nuestra audiencia pueda entender un poco más quién es Gurdjieff. ¿Puede entender un poco más qué? ¿Quién es la persona que tú nombraste? George Ivanovich Gurdjieff fue el que creó la teoría de los temperamentos que yo utilizo. Del lado de la ciencia, este es más holístico, es energético. Del lado de la ciencia están los 4 temperamentos de Hipócrates y Galeano, que es sanguíneo, colérico, melancólico. Esos son los temperamentos que avala la ciencia. Por eso los psicólogos muchas veces saltan y dicen, no es cierto, él es un farsante, esos no son los temperamentos, porque la corriente de la psicología avalan estos temperamentos. Los de la psicología son los 4. Cuando yo estudio los 2, veo que son muchísimo más efectivos estos, porque tú no identificas el temperamento de alguien tan solo de verlo con estos, identificas con los de Gurdjieff. El nivel energético es más sencillo. Tú tienes que dar un test o ver muchas cosas actitudinales para identificar el temperamento de alguien si guardas los del mundo de la psicología. Pero estos son los que yo utilizo. Entonces todo eso después lo cuantifiqué y lo metí en esta metodología. Esa es la metodología. Ahora vamos a profundizar en cómo es la metodología, qué temperamentos utilizo. Dentro del mundo de los temperamentos, todos los temperamentos tienen 3 grupos de características. Características racionales, características emocionales y características motrices. Todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia, Cristian? Que todos tenemos diferentes porcentajes. En tu caso, tú tienes mucha motricidad, 60%. Luego tienes racionalidad y luego el menor porcentaje que tienes es emocionalidad. Y entre racionalidad y emocionalidad, ¿qué porcentaje? Tendrías que hacer el test, porque sería un mentiroso decir, ya nada más de que te vea. No, pero sí oscila entre 60. Por eso tú tienes un temperamento que se le llama más motriz. Antes de irnos a los nombres, tú tienes un temperamento que tiene mayor carga motriz. Daniel, tu marido, y yo tenemos más carga emocional. La diferencia entre Daniel y yo es que tenemos 60% emocional, pero luego yo tengo más motricidad. Y luego lo que él tiene más es racionalidad. Yo tengo menos racionalidad y lo que él tiene menos es motricidad. Es lo que nos hace diferentes. Pero los dos estamos en el grupo de los emocionales, tú estás en el grupo de los motrices y hay otro grupo de los racionales. Entonces repetimos, todos los temperamentos tienen 3 grupos de características: emocionales, racionales y motrices. ¿Cómo son los emocionales? Generalmente, recordemos algo bien importante, Betty. Al ser algo biológico y genético, pues hemos ido evolucionando en las razas, ¿no? Ya ves una persona afroamericana, las ves en muchas partes del mundo, y antes solo estaba en África. Entonces ya ves a la persona afroamericana que se casó con la italiana rubia, y entonces se han ido mezclando. Entonces tú puedes, es un indicio, tú puedes empezar a identificar el temperamento de alguien por su morfología. Tú tienes, por tu temperamento, al ser algo instintivo, tienes atracciones o repulsiones con otros temperamentos. Entonces se vuelve muy fácil para mí saber que si tú eres motriz y tienes un temperamento específico motriz, a ti te van a atraer los temperamentos como el de Daniel. Entonces cuando yo te veo, yo le llamo saborear. ¿A qué me huele esto? Esto me huele a motriz, esto me huele a emocional. Entonces cuando yo te vi, tú tienes una cara mesomorfa. Es muy sencillo, en tu caso, identificarte a ti por morfología. Ahora, ¿cómo identifiqué tu temperamento per se? Tu temperamento tiene características. Tú eres líder, leal y protectora.
Tu historia de vida, el haberte quedado en una silla de ruedas y el haber dicho, yo me voy a levantar y haberlo logrado, está muy pegado al nivel de resiliencia que tiene tu temperamento. Okay. Por eso eres líder, leal y protector. Okay. Tu presencia siempre se va a sentir. Tienes una presencia que se nota. Yo le llamo el rey león de los temperamentos. Por eso es fuerte, aguerrida. Entonces, cuando yo te veo, cuando estoy llegando y te veo mesomorfa, te veo cuadrada, digo, ella tiene que ser uno de los dos motrices. Luego siento tu energía y es una energía fuerte, ella es marcial, porque así se llama uno de los dos temperamentos. Marcial. Que tú hacías similitud con Canelo Álvarez. Donald Trump. Donald Trump, cuando yo dije Donald Trump, qué en shock. Y en ese momento pensé, ¿me está echando un piropo o me está insultando? Pues es que depende qué tan desequilibrado está Donald Trump y depende qué tan equilibrada esté Betty. Porque claro, todos los temperamentos tienen sus habilidades y debilidades. Cuando tú estás súper equilibrada, eres líder, leal y protectora. Cuando estás muy desequilibrada, puedes ser mandona, agresiva y dominante. Tú no lo sientes. Tú dices, no, pero si hablo, no estoy enojada. Pero tu temperamento es fuerte. Entonces, ¿qué pasa con Donald Trump? Su temperamento se va demasiado a las sombras. Él no se ve tan comprometido, se le nota lo líder, pero del lado de ser mandón, agresivo y dominante. Entonces, todos los temperamentos se van a ir hacia sus habilidades, depende de qué tan equilibrados estén. Por eso era tu marcialidad hacia el equilibrio, o tu motricidad hacia el equilibrio. Bueno, ¿y cuáles son esos 7 temperamentos que existen, aparte del marcial? Antes de entrar, es importante compartirle a la gente, porque antes yo no hablaba de los nombres, porque me imaginaba la audiencia muy técnica, escuchar los nombres, sentir que era como si les estuviera hablando del horóscopo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué los temperamentos tienen estos nombres? George Ivanovich Gurdjieff, el creador de los temperamentos en el año 1909, empezó a pensar en qué nombres le pongo a los temperamentos. Se dio cuenta que hay 7 temperamentos existentes. Y entonces dijo, ¿qué nombres le pongo? Y daba vueltas y dijo, a ver, nuestra forma de reaccionar desde el instinto, desde nuestras vísceras, está conectada con nuestra morfología, con nuestro cuerpo. Entonces, si lo mismo que está dentro es lo mismo que está afuera, yo estoy parado en la Tierra y ahí está el Sol. Entonces, lo mismo que está dentro es lo mismo que está afuera. Y creo los 7 temperamentos y los nombres también parecen días de la semana. Entonces, los dos racionales, saturnino, que viene de Saturno, y de sábado, lunar, que viene de luna, y lunes, esos son los dos racionales, los que tienen mayor carga racional. Saturnino y lunar. Saturnino y lunar. ¿Cuál es la diferencia? Saturnino tiene mucha racionalidad, pero luego tiene emocionalidad, y luego tiene motricidad. Lunar, racionalidad, motricidad y emocionalidad. Esos son los matices, que los dos tienen mucha racionalidad, pero luego se comparten los otros dos grupos de características. Los dos motrices, mercurial y marcial, o sea, Mercurio y Marte, o sea, miércoles y martes. Esos son los dos motrices. Luego los dos emocionales, jovial de Júpiter y Jueves, que ese soy yo, y venusino de Viernes y de Venus. Esos son los dos emocionales. Venusino. O sea que Daniel, ¿en cuál? Daniel es venusino. Daniel es venusino. Y marcial, por eso ustedes tienen atracción. Porque dentro de los niveles energéticos que vamos a ir para allá, tú generas atracción con él. O sea que si Daniel fuera un mercurial, no tendría ganas de matarse entre ustedes. No habría esa atracción, no habría ese clic. Entonces, me falta uno. Ya dije los dos racionales, los dos emocionales y los dos motrices. Hay un temperamento que en muchos rubros ha cambiado la historia. Michael Jackson, fíjate que cambió la historia del pop y murió joven. Maradona cambió la historia del fútbol y murió joven. Amy Winehouse, la cantante, cambió la historia de la música R&B y murió joven. Hoy en día, uno que está moviendo el mundo se llama Peso Pluma. ¿Cómo te explicas que un tipo que cante así, que no es entonado, venda millones y sea el más escuchado? Este temperamento, el de mi amigo Nayo Escobar, este temperamento puede conectar con todo el mundo, tiene una facilidad de conectar, pero si no está equilibrado puede ser autodestructivo. Entonces, cuando tú dices autodestructivo, ¿a qué te refieres? Buscan demasiado el placer, y demasiado el placer. Ve a Freddie Mercury. Freddie Mercury tenía ese temperamento se llama solar. El sol
a correcta distancia da vida, muy cercano te quema. Okay. Elvis Presley. Okay. Entonces, fíjate cómo son demasiado atractivos. Atractivos no significa que sean guapos. Sí. Amy Winehouse no era nada guapa y era sino súper que atraen a masas. Messi. Ok. Ahora veamos, este es muy buen ejemplo que creo que es buen momento de compartir. Messi y Maradona, el mismo temperamento solar. Ok. Son intensos, pero los ves y son como raros, como atractivos, pero son de cambios. Messi lo ves, puedes ver súper ruido y dicen que tiene autismo, entonces lo ves, pero no es así. Messi es solar, como Maradona. Ok. Ese es temperamento. ¿Qué pasó en el carácter? Maradona tuvo una infancia malísima. Okay. Y Messi, desde pequeño, su papá y su mamá están juntos, lo apoyaron en el fútbol. El papá de Messi sigue siendo su manager. Sí. Entonces, ¿qué pasó con esa infancia? Tuvieron una infancia diferente. Entonces, Maradona llegó a ser el mejor jugador del mundo en un ratito. Y Messi el mejor jugador de la historia del fútbol. Okay. Entonces, naces con un temperamento, a pesar de tener el mismo, importa muchísimo qué carácter tienes sobre ese temperamento, lo que te pasa en la infancia. Okay. Para que tu personalidad se convierta en una porquería o se convierta en que tomes las mejores decisiones y seas pleno y abundante en tu vida personal, profesional, social, familiar y de pareja, como lo es Messi. Okay. Entonces, ese es el desarrollo del temperamento y esos son los que existen. El carácter solo hay uno, pero sale de la mezcla de tu temperamento y de los temperamentos que absorbiste. Okay. Entonces, cuando se vive el proceso Kame, se entiende muy bien y se trabaja mucho con el perdón, porque tú crees que te hicieron lo que te hicieron de pequeño por lastimarte. No, era su temperamento reaccionando. Entonces trabajas mucho con el perdón y entiendes muy bien y cuantificas el carácter. Imagínate en porcentajes entender tu carácter. Es una locura. Y después nos da el resultado, que es la personalidad. Okay. Y la personalidad, los padres, digamos, sobre la corriente de Claudio Naranjo, es un boliviano y un inglés que se conocen un día, Rodney Collin y Oscar Ichazo, hace muchos años se conocen, y empiezan a decir, no, es que la gente ya no se comporta tan temperamentalmente hablando como Gurdjieff decía con los temperamentos. Okay. Y dice, no, la gente ya se comporta más racional. Y entonces crean la teoría del eneagrama, de las 9 personalidades. Y cada una tiene su nombre. No quiero que sea complicado para la audiencia entender los 9 nombres y demás. De todas maneras, te doy un consejo, que olvídate de las personalidades. Clávate en los temperamentos. Ahí está el verdadero cambio. Porque cuando entiendes tu temperamento y después entiendes por qué te hicieron lo que te hicieron en la infancia, vas a entender tu personalidad. Okay. Y aquí me parece súper importante. Hay muchas perfiladoras, Betty. Hay muchos sistemas que te hacen una evaluación. Okay. Está en el mundo empresarial, está DISC. Sí. Que te forman por colores, pero que tienes que contestar un test. Sí. Hay otro que se llama Gallup, que también contestas un test. El eneagrama contestas un test. Okay. Pero la gente te puede engañar porque eso es un tema actitudinal. Es que me interesa que veas. Okay. Cuando tú haces esos tests en el trabajo, pues obviamente te interesa o te perfilas a, yo soy súper puntual. Si me pides que el domingo venga a trabajar, voy a venir. Pero tu temperamento no va a mentir porque es tu parte instintiva. Okay. Entonces es mucho más importante conocer el temperamento que conocer la personalidad. Okay. Entonces, si ustedes están en el mundo, también están las personalidades de Carl Jung, las 4 morfologías, los 4 temperamentos del mundo psicológico. Yo que he estudiado todos esos y que he utilizado todos esos, te digo, profundiza en los de Gurdjieff. Ahí está el verdadero cambio. Bueno, y al conocer yo el temperamento de una persona, ¿cómo profesionalmente o cómo puedo yo tener esas herramientas para tratar ese tipo de temperamento? Ok, es muy buena tu pregunta y se puede profundizar, más bien, se puede generar una respuesta en tu vida personal, profesional, social, familiar y de pareja. Por ejemplo, con mi mujer. Al saber cuál es su temperamento, sé con lo que se va a enojar muy rápido. Entonces llego y blindo ese temperamento, blindo esa herida. La herida de mi mujer es la crítica. Entonces, si tú la criticas, ella puede reaccionar con arrebato, impulso, berrinche. Mi herida es la indiferencia. Entonces, si yo la critico, ella reacciona, me hace la ley del hielo, me hace sentir indiferencia y yo reacciono con desprecio. Entonces la desprecio y por eso se contestan. Por eso es una discusión. Tú discutes con el temperamento. Si tú tranquilizas al temperamento, lo que haces es discutir con el carácter y la personalidad. Entonces puedes platicar mejor.
En una discusión es que yo no te dije buenos días porque tú no me dijiste provecho. Y es que yo te hice porque tú me hiciste. Cuando tranquilices el temperamento, la comunicación fluye. Entonces esto en las conferencias, en una venta es importantísimo. Porque así tú no tocas a la herida del otro temperamento. Muchas veces lo tocamos sin saberlo. Ok, en el caso mío, ¿cómo puedo yo como bajar el tono al temperamento? Porque tú decías que el pecado mío era la ira. La ira. Ajá. ¿Cómo? Tú tienes que trabajar con la paciencia y el temple. Ok. Pero si yo llego y te reto, tú vas a ganar. Sépanlo. Betty Palomino no pierde. Gana o empata, pero no pierde. No. Entonces... vas a asustar a la audiencia. Entonces, no, hay que aprender del nivel de resiliencia de esta mujer. Claro, de todos los temperamentos, hay momentos donde tú vas a decidir mejor que yo. Okay. Porque eres activa, yo soy pasivo. En un momento de reacción, claro, en un momento de reacción, tú vas a responder más rápido que yo. Yo me voy a quedar como soy pasivo. Es mi instinto reaccionando. Entonces, hay momentos tú negocias mejor que yo. Hay momentos donde yo me desenvuelvo mejor en un ambiente y hay momentos donde tú te desenvuelves mejor. Entonces, cuando tú identificas esto en una negociación para contratar a alguien, okay, así llegas, a la gente se le contrata por aptitudes y se le corre por actitudes. ¿Por qué? ¿Cómo llego a una entrevista de trabajo? Hasta el diente me brilla. Hola, ¿cómo estás? Yo voy a ser de tu empresa la mejor del mundo, claro que sí. Mi nombre es Cristian Marquina, ¿cómo estás? Huelo bien. Y a los 3 meses de haber sido contratado, te conviertes en un ogro, te sale y a todo mundo, o sea, te sale una joroba y a todo mundo quieres picarle. ¿Y qué le pasó al tipo que olía bien, que era David Hasselhoff en Guardianes de la Bahía? Le brillaba hasta el abdomen, el diente. ¿Qué le pasó? Porque la aptitud no se va, Betty. A ti no te quitan el título universitario, pero la actitud sí se va. Es que pasa en una entrevista de trabajo. Señora Palomino, claro, usted quiere el puesto, perfecto. Y te siguen haciendo muchas preguntas iguales. ¿Consumes algún tipo de drogas? Pues no te va a decir, sí, traigo 2. ¿Nos tomamos una pastilla? No te va a decir eso. ¿Le gusta tomar? No, yo solo tomo en fiestas. Socialmente y en Navidad nada más, porque soy muy respetuoso. Y eres bien borracho. Pero ¿qué pasa cuando te llega un pasivo que prefiere estar en su casa, que no lo aceleres y le preguntas en una entrevista sin que él sepa que es pasivo? Oye, ¿y si te hablo el domingo me contestarías y vendrías a la oficina y te gustaría hacerlo si te gusta el puesto? El pasivo, sabemos que es un no, pero si quiere el trabajo te va a decir sí. Y ahí te está mintiendo. Entonces un tipo que te miente en una entrevista, aunque te muestre la mejor actitud, te vas a dar cuenta que te está mintiendo. A ese no hay que contratarlo. Al pasivo. En pareja, con tus hijos, si tú haces este tema de la biofrecuencia, que es un proceso de biología, un proceso natural, y frecuencia del mismo canal, entendiendo su temperamento, tú vas a motivar la comunicación, tú vas a mejorar el negocio, vas a ser un mejor líder, porque vas a generar una influencia natural, te vas a poner en el mismo canal que la otra persona. Entonces imagínate, para la comunicación, para las ventas, para comunicarte de mejor manera, conectar con tu audiencia, en muchas aristas sirve esto. Bueno, en el caso de una persona, por ejemplo, que es venusina, ¿cómo puede relacionarse con una persona que de pronto es marcial o mercurial? El venusino va a conectar automáticamente porque el venusino tiene un nivel energético pasivo positivo, es tranquilo y es positivo, y su contenido energético es hacia adentro. Siempre son, o sea, por regla general, el venusino siempre es pasivo, siempre positivo. Es pasivo, positivo y canaliza la energía hacia adentro. Por eso es más introvertido. Por eso parece que es como más, quizás hasta inseguro. Entonces, cuando tú te sientas con él en una negociación, tú dices, él no me va a ver la cara. O sea, no hay un riesgo temperamental. Depende mucho de la persona en la cual está. Si está con un mercurial o con un marcial, siempre el mercurial marcial va a ver la desventaja, el no, para encontrar el sí, ¿no? Por eso negocian mejor que los positivos. Entonces, de inicio va a conectar temperamentalmente mejor que nadie en una negociación. Luego, cuando él identifique el marcial quiere todo rápido, concreto, directo. No le juegues a una conversación de hora y media porque se desespera. Entonces, ubicando los temperamentos puedes hacer esta biofrecuencia. Si estuviéramos con un racional, ese racional quiere números, quiere estructura, quiere paso a paso. Explícale tranquilo
explícale qué vamos a vivir en el paso 1, en el paso 2, en el paso 3 y en el paso 4. Ok. Y los emocionales que queremos. Pásale, bienvenido. Que los apapachen. Pásale, bienvenido, ¿qué te sirvo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo va todo en tu vida? Entonces una negociación se puede cerrar mucho antes de siquiera hablar. Ok. Tengo un muy buen ejemplo de eso. Entonces imagínate, Betty, ¿no? Me recibe el tipo y entonces me recibe y me dice, siéntate, así. Y vio, no sé quién estaba regañando, pero él estaba poniendo una llamada de atención. Cuelga, se me queda viendo y me dice, Cristian, ¿verdad? Sí, te mandó tal persona. Ok, perdóname, teníamos una reunión de 1 hora, pero no te voy a poder dar la hora. Tienes 20 minutos. Okay. Y yo previamente observé todo en la oficina y lo vi con los 2 jóvenes sonrientes. Entonces tú tratas de generar este rapport, que en las ventas y en la psicología se genera, que el rapport es generar una atmósfera de confianza. Entonces tú tratas de generar algo para conectar y se me ocurre decirle, Betty, ok, oye, yo todavía no tengo hijos, pero qué padres tus hijos. Yo soy estéril, son mis sobrinos. Obviamente no me contrataron, obviamente no me dio ni siquiera los 20 minutos. Entonces, ¿cómo logras de una reunión de 1 hora, cuando eres inexperto, de la hora te dan 20 minutos y en 3 minutos ya la cagaste, Betty Palomino, ¿qué haces? Entonces, claro está que no hubo frecuencia y no me contrataron nada. Entonces, imagínate el poder. Ese señor, hoy entiendo que era saturnino y el pecado es la soberbia. Entonces se ve que, bueno, no se ve, alguien que no le queda muy bien me recomendó. Entonces desde ahí ya conectó con la otra persona y ya me recibió de manera negativa. Y su soberbia es, ¿qué me va a venir a enseñar este? Y aparte, como era un departamento de recursos humanos, un racional soberbio. Entonces, claro, hasta que no nos contrataron nada. Para eso sirve. Para poder conectar de esa manera con la gente. Ok. Bueno, si yo con una fotografía, por decir algo, con esta imagen tú puedes de pronto darte cuenta cuál es el temperamento de esta persona. Si por ejemplo, que no me conocieras, no me hubieras conocido, sino ves la imagen, la foto, ¿pudieras tú de alguna forma darte cuenta de mi temperamento? Eso es un de mentirosos. ¿Por qué? Porque en esta foto estás hecha para la foto. O sea, te están diciendo cómo ponerte, de qué manera. A ver, en estos ojos tú presencialmente impones, porque tienes una vibra que se siente, que se sabe, y aquí tienes una cara muy tierna, aquí pareces más emocional, más venusina, ojo profundo. Entonces ahí yo no podría definir. De hecho, el proceso que me lo empecé a dar antes de que tuviéramos la pandemia. Ha habido gente que en la primera sesión me cuesta trabajo identificar por morfología, porque la cámara se la ponen así, se ven más redondos o la cámara se la ponen así. O sea, creo que por la morfología de la cara de pronto puede intuir un poco cómo es el temperamento. Es una incidencia. Después generas una coincidencia con los niveles energéticos y cargas energéticas, activo, pasivo, positivo, negativo. Entonces, por ejemplo, yo en la primera sesión que hago el diagnóstico de la persona para ver dónde lo tengo que ayudar, qué más tengo que equilibrar, si tengo que equilibrar el carácter, el temperamento, la personalidad, qué tan desequilibrado llega. Yo siempre lo que hago es no definir el temperamento por la morfología, porque no sé dónde está la cámara, pero empiezo a hacerle preguntas, veo si es más activo, más positivo, entonces voy descartando hasta que me quedo con un temperamento. Ya que me quedo con un temperamento, cuando me cuenta su historia, veo si se está moviendo mucho, si duda, si no. Ya de ahí le empiezo a preguntar cosas de su infancia para ver su carácter. Oye, tus papás están juntos, oye, tienes una pareja, porque a ti te va a llamar la atención un temperamento, pero también puede ser que tengas un temperamento más parecido al de tu papá que no estuvo. O vas todo lo contrario de tu papá porque odiaste a tu papá, porque te abandonó, por lo que sea. Entonces voy generando una radiografía con preguntas para ver sus niveles energéticos y luego ver qué les pasó en la infancia para embonar su carácter. Y eso me va a dar automáticamente la personalidad. Pero no solo por una fotografía se puede identificar. O sea, no es posible. ¿Se puede fingir un temperamento? No, no hay manera de fingir un temperamento. Se puede fingir una personalidad, pero un temperamento no hay manera. Y menos si conectas con la herida del temperamento. Por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que eres activa, negativa y canalizas la energía hacia afuera. Algo que es evidente en ti es tu nivel energético activo. Todo el tiempo te estás moviendo. Y te rascas y mueves el pie y entonces vas para aquí, vas para allá y cuestionas. Entonces es muy fácil ver tu nivel energético. Tu carga energética me cuesta un poco más de trabajo. De hecho, a ti también te costó trabajo porque tú decías, es que yo pensé que era positiva. Es que no es que seas
una odiosa negativa que todo está mal. No, pero tu reacción instintiva es hacia un no. Ya después lo transformas hacia un sí y ves cómo logras tu cometido. Okay. Pero indudablemente no puedes engañar con el temperamento. Aparte, tú puedes conectar con el temperamento desde aquí. Ojo con esto. Tú vas a hacer biofrecuencia con los colores del libro. Yo conecto con los colores emocionales, con los colores llamativos. Okay. Ve mi marca es azul, amarillo. Eso impacta, ¿ok? Me va a conectar muy rápido con los emocionales. ¿Cómo conecto? Con los racionales. Ve la tipografía, es súper escueta, X, seca. Y es el proceso CAME en grande, porque al racional le van a llamar la atención. ¿CAME? ¿Son siglas? ¿Qué es eso? Racionalidad. Cambio mental estratégico. Okay. ¿A qué te suena? Racional. Okay. Y esto te va a encantar a ti. Mi libro es de este tamaño para conectar con los motrices. Si a la señora Palomino le entregas un libro de este tamaño, no lo va a leer. Porque dice, ay, qué flojera, vámonos. Fui y le entregué mi libro a Leonardo Ravier, una eminencia en el coaching, hijo putativo de Tim Galway, el creador del juego interior del tenis. Fui a verlo a España a entregarle mi libro en la feria que estuvimos tú y yo juntos. Y cuando le estoy explicando esto, se avienta para atrás. Soy súper racional. Yo te traigo mi libro. Teoría doctoral del coaching con la misma tipografía que el mío y un libro de este tamaño. Entonces, si tú haces biofrecuencia con todos, pues tienes una conexión más rápida con todos. No te enganchas, no te tomas nada personal, porque es que Betty me habló feo. No, Betty es marcial y así habla. Ok. Entonces... Sí, porque yo he visto que a lo largo de mi vida muchas personas piensan que yo soy muy pesada o que soy, de pronto se toman otra impresión de mí porque que yo hablo, pero es que yo hablo así, pero no significa que sea una mala persona. No, para nada, o esté enojada. Va a salir un personaje de Colombia contigo en este rato más que tiene tu temperamento. No voy a decir el nombre, pero tiene el mismo temperamento. Entonces me contaba Betty cómo grabaron y era un temperamento fuerte con otro fuerte. Y entonces era de, claro, yo así hablo. Y entonces te sientes muy conectado con él porque, claro, yo así hablo. Y mucha gente puede verlos como arrogantes. Y es que no, son seguros de sí mismos. Me han llamado arrogante. No te imaginas cuántas veces. Lo que pasa es que al ser muy motrices y luego su gran carga racional es que no son de, hola, ¿cómo estás, chiquito, lindo, precioso? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Betty Palomino para servirte. Y si yo soy emocional, es, ay, es que está enojada Betty. No, así habla. Entonces, cuando te enfrentas con otra persona con tu mismo temperamento, es un encuentro y una biofrecuencia natural. Ok. Entonces ya vendrá en ese capítulo una persona muy conocida. Bueno, Espera. y como yo siendo una marcial, ¿cómo puedo yo llevarme en santa paz con una marcial? O sea, para no chocar. En santa paz, los retos más grandes que he conseguido en mi vida profesional, los he conseguido antes de entrar en ese momento, digo dos palabras. Okay. Mesura y moderación. Okay. ¿Qué es eso? Es el reto del jovial. Okay. Porque el pecado es la gula. Okay. Queremos todo. ¿Ok? Okay. Si en tu caso el pecado es la ira, el reto ¿cuál es? La paciencia y el temple. Entonces cada vez que llegas a un lugar, paciencia y temple, paciencia y temple, paciencia y temple. Entonces cuando te enfrentas con un marcial, que el marcial si se siente retado ataca, entonces estar en paciencia y temple es lo que te va a ayudar. Paciencia y temple. Y también se siente muy bien porque entonces cuando tú ves al agua, al marcial, ya te das cuenta que no es que esté enojado, es que es igual que tú. Okay. Que no es que trata de mandar, es que su presencia impone y se siente. Okay. Entonces, ve a un Cristiano Ronaldo. Un Cristiano Ronaldo en el Mundial estaba hablando en una conferencia de prensa, ve la Coca-Cola y la baja. Y Coca bajó sus puntos porcentuales en la bolsa de valores porque Cristiano bajó, porque son líderes, van a mandar el Canelo. Pablo Emilio Escobar Gaviria, Hitler. Okay. Entonces, claro, todos son marciales. Claro, nada más que si tú ves a Pablo es muy cuadrado, pero engordó. Okay. Entonces se le salió la papada, pero Pablo es mesomorfo. Vean lo largo de aquí, con lo largo de aquí y con lo largo del mentón. Okay. Es cuadrado. Líder, leal, protector. Mandón, agresivo, dominante. Pero él se fue a las
se cargó sobre las sombras del temperamento, pero ve lo que hizo Hitler. Ve lo pequeño que es, en estatura no es muy alto, pero ve lo que hizo. Líder, leal, y protegió lo que él quiso proteger. Mandón, agresivo, dominante. Donald Trump, líder, leal, protector, mandón, agresivo y dominante. Ya me asustaste. Bueno, ¿y debo hacer un negocio con otra persona que es marcial? Puedes hacer negocios con todos. Por ejemplo, con un solar que necesitas. El solar no te va a ver la cara, pero es súper disperso. Entonces le tienes que ayudar a la parte racional. Un venusino no te va a transar, no te va a ver la cara, pero hay que motivarlo a hacer las cosas. Tú puedes, órale, un jovial va a conectar con todo el mundo y para que te trance tampoco es fácil. Un mercurial hay que hacer un contrato, bueno, con todos hay que hacer un contrato, ¿no? Pero ¿qué pasa con cada uno? Va a haber momentos en una negociación o que te ganen, o que sean mejor que tú, o que operen el negocio mejor que tú. Entonces he hecho organigramas con los temperamentos para empresas. ¿Cómo debe ser un relaciones públicas? ¿Cómo debe ser un asistente? ¿Cómo debe ser el CEO? ¿Cómo debe ser? Porque claro, si tú pones el temperamento, que es tu forma de reaccionar en un puesto, lo va a hacer mucho mejor. Claro. Entonces ayuda para todo, autoconocimiento. En palabras sencillas, ¿qué es el autoconocimiento y cómo una persona que todavía no lo ha hecho, cómo puede empezar a hacerlo? Conoce cuál es tu temperamento, carácter y personalidad. Eso es conocerte. Por eso el libro tiene el tag de Conócete, Reconócete y Crece. Entonces, cuando tú te conoces y conoces quién eres, estás desarrollando autoconocimiento. Si a eso le sumas liderazgo, actitud, comunicación efectiva, coaching, etcétera, las dos fusionadas forman el autoliderazgo. Muchas veces estamos tratando de forzar el liderazgo, comunicarte de mejor manera, saber de coaching, facilitar, cuando lo primero que necesitas es autoconocimiento. Después trabajas un poco en ti y el liderazgo llega de manera natural y tiene toda la lógica. Eres tu mejor versión, vas a generar influencia y la gente va a querer ser como tú, o te va a querer seguir, o te va a tener envidia. Entonces espérate el hate, como todos los líderes. Fíjate cómo todos los líderes tienen su fandom que los ama y sus haters. Cuando yo entreno a una persona en liderazgo y me empieza a decir, ya tengo mi primer hate, y yo, ojalá y te caigan muchísimos, porque significa que estás realmente en el liderazgo. ¿Y cuál de todos los temperamentos tiene más haters? Újole, yo creo que tú. Yo creo que tú. Porque como son seguros de sí mismos, ¿no? Yo le decía a un conocido colombiano, Abelardo de la Espriella, yo le decía, es que tú tienes el temperamento de Donald Trump. ¿Cómo crees? Yo no tengo el temperamento de Donald Trump. Sí lo tienes, solo que estás de forma equilibrada, pero lo tienes. Entonces, cuando tú te das cuenta que la otra persona tiene ese temperamento, te comunicas de mejor manera, no generas ay, me habla feo, o hay un entendimiento de por qué y para qué reacciona como reacciona. Entonces ya no te tomas las cosas personales, fluye mejor la comunicación. Por ejemplo, mi hermano es marcial como tú. Entonces siempre cuento la historia que tengo en un chat a mi hermano y a mi mamá. Y entonces antes yo les decía, los amo, qué bonito día, cuídense, emocional. Mi mamá contestaba, yo los adoro a los dos, punto. Ve lo racional, equilibrada su contestación. Y mi hermano ponía 2 iguanas y 2 ranas. Yo igual. Ya, hasta ahí. No me toques más la parte emocional. Antes eso duele porque soy emocional. Hoy, con la biofrecuencia, entendiendo su temperamento, ya no me lo tomo a mal. Sé que lo mismo que yo les puse en un mensaje de este tamaño, viene con el mismo calibre que él con sus 2 iguanas y sus 2 ranas. Con sus 2 iguanas y sus 2 ranas. Así es. Bueno, Cristian, ¿qué es en tu libro también dices del equilibrio? ¿Qué es el equilibrio? Es una filosofía de vida y una metodología. Todo donde yo me paro tiene esta filosofía de equilibrio. ¿Cuál es la filosofía? Desde que vas a nacer, naces con el equilibrio, con la unión de papá y mamá. Pero desde que llegas te empiezan a desequilibrar. Te vas a llamar Betty. Ya naciste siendo mujer. Vas a estudiar en tal escuela. ¿Tú cuándo empezaste a decidir? No decidimos, reaccionamos ante lo que nos sucede. Cuando ya te conoces empiezas a decidir. Entonces, cuando yo empiezo a ver esto de la filosofía de la inteligencia emocional, parte racional y emocional, cerebro y corazón, entonces la aritmética no me sale. Una decisión tomada con 2 características, racional y emocional. ¿Por qué no tomamos decisiones equilibradas?
Porque realmente hay 3 grupos de características: emocional, racional y motriz. Okay. Por eso hay veces que te jala uno, te jala el otro. Okay. Pero todos los temperamentos tenemos eso. Okay. Hay veces que tomas decisiones por algo más racionales, otras más rápidas, otras más impulsivas y emocionales. Es normal que hagamos eso. Es normal. Okay. Ve la aritmética. ¿Por qué no existe solo el cerebro y el corazón? Okay. O no debería de existir solo. Entonces, cuando yo empiezo a filosofar con mi mujer de esto y le dije, claro, quiero crear una filosofía que te ayude a tener equilibrio. Y viene la metáfora. Entonces, imagínate, Betty, que somos un malabarista, que tenemos 5 esferas: tu vida personal, profesional, social, familiar y de pareja. ¿Qué lleva durante años haciendo el malabarista? Autoconocimiento. Okay. Saber cuánto pesan, cuánto pesa él, empezar a trabajar en suelos difíciles, ¿no? Arena, pasto, y ya después se puede subir a la cuerda, al cable de alta tensión, ¿no? Sí. Entonces no, de alta tensión no, porque se electrocutaría, pero a estos cables rígidos, ¿no? Y ahí va. Pero ¿qué pasa con nosotros? Cuando tú te enojas con Daniel, llegas a la empresa y llegas de malas o no reproduces bien tu trabajo. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no te conoces, si una esfera cambia de peso, porque van a cambiar, se va a morir un pariente algún día, porque algún día se va a enfermar alguien de tu familia que te cause mucho miedo. Okay. Y esas esferas, si no te conoces, van a cambiar de peso y se te va a caer alguna, y se te puede caer todas. Entonces, la filosofía del Equilibrain es esta filosofía de si yo me conozco e identifico cuáles son estas esferas, si cambian de peso, voy a desequilibrarme un poco, pero voy a tomar rápido el equilibrio. Esa es la filosofía de Equilibrain, la filosofía del malabarista. Ok. Bueno, Cristian, ¿qué es la empatía para ti? La empatía es la realidad alterna. Bueno, es una interpretación afectiva de una realidad alterna puesta en mi realidad. Ok. ¿De qué número calzas? ¿Yo? 40. Ok, no me quedan ni tus zapatos ni tus tacones. Okay. ¿Cómo me voy a poner en tus zapatos? Ok. Entonces, ¿la empatía existe? Sí. ¿Es linda? Sí. ¿Nos ayuda? Sí, pero es también muy tóxica. Okay. Hay que ser equilibrados con la empatía. Okay. ¿Por qué? Porque cuando con Daniel has tenido confrontaciones, perdón que los ponga mucho de ejemplo, no es porque realmente todo el día estén peleando, pero es que es su pareja y aquí está. Entonces, ¿por qué te has molestado con Daniel? Es que no se pone en mis zapatos, es que no me entiende. ¿Por qué puedes regañar a un compañero de trabajo, un empleado? Okay. Es que no me entiende, no se pone en mis zapatos. La empatía existe, pero hay que tener cuidado, porque en muchos momentos se puede convertir o debería convertirse en compasión, de entendimiento. Mi hija a los 8 años le dije, te intercambio 50 pesos de tu vida. Digo, 50 pesos de tu vida. 50 pesos por 3 minutos de tu tiempo. Me dijo mi hija, no. Mi mujer se voltea, ¿qué pensamiento tan mediocre? ¿Sabes cuántos niños piden dinero en la calle? Y mi hija se quedó viendo como... Yo vi la escena y le dije, no, ella no es mediocre, porque ella no sabe lo que se siente pedir dinero en la calle. Okay. Entonces, la empatía hay que tener mucho cuidado con ella. Existe, es muy linda, sí, y hay que utilizarla. Solo no forces la empatía. Se tiene que poner en mis zapatos. ¿O por qué no se pone en mis zapatos? No se va a poner hasta que sepas cuál es el temperamento que tiene. ¿Y un líder tiene que ser empático siempre en todos los escenarios, en todas las situaciones? Nunca me ven hecho esa pregunta y la tengo que pensar unos segundos para no decir una estupidez. ¿Un líder tiene que ser empático? No. Un líder puede tener compasión, puede entenderte. Si no conoce el temperamento de la otra persona, va a tratar de forzar esa empatía. Okay. Pero si tú llegas conmigo y me dices que tienes un cólico, un espasmo, yo no puedo decir, ay, qué mala onda, porque realmente no estoy sintiendo el dolor que tú estás sintiendo. Okay. Puedo ser compasivo, puedo abrazarte un rato, puedo decir, aquí estoy. Y eso me recuerda al jefe que tuve en los restaurantes una vez, que le dijo a la hostess, ¿por qué te quieres ir si solo tienes un cólico? Pues, ¿cómo quieres que el tipo sepa que se siente? No hay un umbral dolómetro, que siempre hablo de él. Okay. Betty, qué bien me caes. Me caes muy bien en un 94.5%. Daniel no me cae tan bien en un 14.5%. No, sí me cae muy bien, aparte de que es emocional como yo. Pero, ay, Daniel me cae mal en un 14.5%. No hay manera de mover. O sea, es que la mujer tiene el umbral del dolor más fuerte que el del hombre. ¿Cómo saben? ¿Cómo se sabe? La ciencia dice que ¿dónde está? ¿Dónde regulas el miedo? Entonces hay que respetar lo que la otra persona está viviendo. Creo que hay que entender bien que
la empatía es un término que hemos utilizado y yo creo que se empezó a volver muy sonada cuando el bullying empezó a crecer. Okay. Esa es una hipótesis mía. Pero creo que no necesariamente un líder tiene que forzosamente ser empático con la otra persona. Okay. Creo que muchas veces ser educado, pero rígido, tiene mucho más liderazgo que, ven, a ver, es que sí, lo que estás viviendo es muy malo. No llenemos de miel la empatía. Utilicémosla con cuidado. Ok. Bueno, Cristian, ¿cuál ha sido ese fracaso más grande que has tenido y qué has aprendido de él? ¿Qué aprendiste? ¿Tienen pila las cámaras? Porque fracasos he tenido muchísimo. Ahorita me acuerdo del señor de hace rato que comentaba que no me contrataron. Sí. También don Ernesto Iturralde, padre de la andragogía. Para mí es el más chingón en toda Latinoamérica. Es don Ernesto Iturralde, que te enseñan cómo el ser humano adulto aprende. Cuando yo ya me sentía estratega mental en alto rendimiento, estaba tomando por segunda ocasión su certificación y yo presumiendo mis mesas de coffee break, porque las hace mi mujer y parece que son como mesas de boda, de postres, ¿no? Que es mercurial, entonces es súper todos los detalles. Y entonces yo, con una soberbia tan estúpida, se me ocurre decirle, claro, es que los coffee break son malísimos. Yo estoy acostumbrado a hacer coffee, y aparte había hecho solo 2 eventos con coffee break. Dije, yo estoy acostumbrado a hacer coffee breaks de alta gama. Y estábamos, me acuerdo perfecto, cortando un pollo. Okay. Y entonces él se va a meter el bocado y me señala con el tenedor y me dice, lo que te hace falta es salir un poco de tu país. Y se mete el pollo. Y yo, toda la razón. Ahí le acepté, le agradecí, le dije, tienes toda la razón. Me falta mucho mundo. Y te puedo contar varias que he hecho al inicio, porque mi temperamento puede conectar muy rápido con la gente, pero también te puedes convertir en el payasito y bufón del salón. Okay. Entonces, una facilitación, ya tomé demasiada confianza con el equipo y dije algo que no debía decir al director, que tenía mi mismo temperamento. Okay. Entonces, él demasiado chistoso, jovial, con el poder y la autoridad, y yo exageré en un comentario. De hecho, una empresa, director, otro jovial, que esa ya no me pasó, pero vean cómo puede ser un jovial. Estoy trabajando para su equipo de trabajo en su empresa y de repente el jovial se le rompe el pantalón y anduvo media jornada con una nalga de fuera, haciéndose el chistoso, hasta que se fue a cambiar porque ya fue demasiado tenso. Y regresa y estaba su mujer ahí. Y entonces tienen 4 hijos y 4 perros. Y entonces a mí se me ocurre decirle, oye, claro, es que todo es en 4. Sí, los hijos también los hicimos en 4. Y yo así me empecé a morir de la pena y me tuve que salir del aula. Todos sus empleados riéndose. Entonces imagínate lo que puede repercutir el no conocer tu temperamento. Pero así te puedo contar muchos. Yo creo que la mayor enseñanza me la dio Ernesto, y he tenido también muchas cosas muy buenas. Pero esos son los mayores fracasos, yo creo. Ok, bueno, Cristian, y ahora hablemos de miedos. ¿Cuál es el miedo más grande de Cristian, o los miedos que ha tenido y cómo los ha superado? Tuve miedo a hablar en público, tuve miedo a las alturas, tuve miedo... Yo creo que ya. Tuve miedo, sí, yo creo que ya. Pero aquí viene el tema de la zona de confort. Siempre se meten en la zona de confort. Es que Betty no crece porque está en su zona de confort. Okay. Es que Daniel no quiere más porque es zona de confort. No te metas con la zona de confort de la gente. Si te sales de esa zona, es una zona donde tienes que... No tienes confort, no tienes confianza, por ende tienes miedo. Okay. El miedo en pequeñas dosis es adrenalina, hace que te muevas. En grandes dosis te paraliza. Okay. No te metas con el miedo de los demás. En lugar de salirte de la zona de confort, hay que expandir la zona de confort. Hay que generar una zona de aprendizaje constante. O sea, siéntete un poquito cada vez más incómodo. Okay. Ya voy con el ejemplo. Yo le tenía mucho miedo a hablar en público, aunque no parezca. Le tenía mucho miedo a hablar en público. Y mi primer charla fue para 15 alumnos en una universidad, en su salón de clases. Okay. E iba haciéndome pipí del miedo. Y después fui sintiéndome un poquito más incómodo. Una charla de 50, una de 100, hasta que llegué a dar una de 2000. Y después una charla TED, que es lo más retador que he hecho en mi vida, profesionalmente hablando.
Entonces, fui sintiéndome cada vez más incómodo, cada vez más incómodo, cada vez más incómodo. Aparte, me percaté de ti que todo es relativo, que todo es una interpretación tuya. Es más difícil darle una conferencia a 20 personas que a 2,000 personas. ¿Por qué? Al de 2,000 personas nada más les alcanzas a ver esto y ya no les ves la cara y no ves sus expresiones. Entonces, si anda hasta allá arriba una persona con celular, pues no lo ves, no te importa. Entonces tú estás aquí en tu tema, solo haces cuadrantes porque un auditorio de 2,000 personas tienes gente aquí arriba y tienes que hacerlos sentir que están aquí, pero se te va el tema porque estás aquí abajo. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué pasa cuando tú hablas con los de aquí arriba, cuando tú conectas? Pero hay gente que se está durmiendo y está roncando que tú no lo estás viendo, pero para 20 personas todos están así. ¿Qué sientes si una persona bosteza y está solo 20 personas? Como speaker, ¿qué estoy haciendo? Se está durmiendo. Claro. Entonces, fíjate cómo es relativo. No es que di una conferencia para 2,000 personas, es súper sencillo. Solo haces cuadrantes, les ves esta parte y ya no te importa lo que están haciendo. Y así tomas más confianza. Entonces, fíjate cómo muchas veces los miedos, los tuyos son diferentes a los míos y son relativos. Sí. Expande tu zona de confort para trabajar con tus miedos. Bueno, Cristian, ¿y cuáles son esos hábitos que tú has tenido para ser tan exitoso como eres? Trabaja con tu parte emocional, racional y motriz, que son las cuestiones básicas con las que nacemos. Motricidad, todo lo que se refiere a ejercicio, ponerte en acción, saber poner límites, decir que no, estas dos de manera educada. Todo lo que trabajes en la motricidad te va a llevar a el logro de las metas, a alcanzar lo que tú quieras, a la parte económica. Cosas racionales. Estudia algo, medita, apaga tu celular, quédate más callado. Todo lo que sea racional, cuida mucho tu agenda, sé puntual. Todo lo que sea numérico. Y la parte emocional. Abraza, estate con tu familia, no tienes que ir a abrazar al cajero del Oxxo, del supermercado. Entonces yo trato que todas las semanas, todos los días, tener cosas emocionales, racionales y motrices. Entonces, 6 de la mañana estás activo, racional. Voy a dejar a mi hija a la escuela, motriz. Me despido de mi hija, estoy con ella unos segundos, emocional. 7 de la mañana gimnasio, de 7 a 7:40 pesas, 7:40, 7:45 cardio, 8:30 termino de ejercicio. 8:30, 9 de la mañana me baño, vapor, que es delicioso. A las 9 de la mañana estoy desayunando, estoy saludando, porque tenemos un restaurante y una cafetería dentro de ese club deportivo. Entonces, motricidad, luego emocionalidad con los clientes. 9:30, tomo el vehículo y llego a tu casa, a mi casa, que es su casa, cuarto para las 10 de la mañana, me estoy sentando, prendo mi computadora y empiezo a las 10 de la mañana. Sesiones cambio, 10, 11:30, 11:30, 1, 2:30. 2:30, 4:30, como con mi familia. ¿Qué es eso? Emocionalidad. 4:30 regreso a dar sesión, 4:30 a 6, descanso de 6 a 6:30, bajo por mi proteína, estoy con mi hija o con mi mujer o con mi hijo haciendo una terapia. De 6:30 a 8, termino, a las 8 se acaba el trabajo, familia. Todos los días esas cosas emocionales, racionales y motrices. No permito que me quiten eso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo logro ir por mi vida de esa manera equilibrada, claro, antes no tenía una agenda como la que tengo hoy, entonces me daba perfecto el tiempo, la semana de forma equilibrada. De hecho, los martes a las 10 de la mañana empiezo mi día ya equilibrado. Así como te tomas tu jugo verde, tu colación, así tómate tus cápsulas de racionalidad, emocionalidad y motricidad. Día martes no abren el club deportivo. Entonces hago caminadora 1 hora en la caminadora que está en el área común de su casa. Entonces voy a dejar a mi hija, ya estuve con mi hija. Regreso y me topo a mi mujer y a mi hijo. Ya conecté con las personas emocionales más importantes. Después de eso, me baño, desayuno y empiezo con mis cames. Racionalidad, emocionalidad y motricidad. Ahora el equilibrio tiene que ser más tiempo. Entonces ahora vine a Colombia, Villavicencio, conferencias, regreso el día de mañana a México, no tengo nada de trabajo, nada de ejercicio, nada racional, completamente todo emocional. Descanso y tiempo con familia. El día 3 en la mañana, así voy jugando que en mi calendario, así como podcast con el loco de Cristian, y lo tienes anotado, así es como emocionalidad, racionalidad y motricidad. En la racionalidad está el saber dónde quiero estar, corto, mediano y largo plazo. En la motricidad está la generación y consecución de las metas en economía y en alcances, en premios.
Y la emocionalidad, tener una estabilidad emocional que cuesta trabajo, pero está con mi mujer y con mis hijos. Practica tu parte emocional, racional y motriz. Y ahí está el secreto. ¿Cómo te equilibras tú mismo? En esos momentos que no estás en biofrecuencia. Ok, vengo de estar en un orfanato con niñas abusadas, con niñas que estuvieron en la guerrilla, con niñas dando una conferencia. Después gente que se acerca conmigo, una señora en la mañana y me dice: Cristian, es que yo tengo un hijo con síndrome de Down, ya entendí que él es más emocional y que es más lento que yo soy activa, entonces ya no le voy a pegar. O sea, imagínate lo que te estoy diciendo, hasta se me mueve el corazón. Y no soy emocional, ¿no? Entonces, claro, mi emocionalidad baja y mi nivel energético se va al piso. Entonces me alejo de la gente. Me quedo solo, me tomo una copita de vino y entonces empiezo. Eso hice antes de venir contigo. Entonces ya calibré mi energía, vámonos, con la palomino a darle con todo, ¿no? Entonces, es complicado. El otro día tuve un problema en casa y entonces la persona con la que iba a entrar 6:30 le dije: necesito 10 minutos, porque no es posible que la persona que te va a orientar para estar equilibrada en este momento no se encuentre equilibrado. Entonces me tomo mis 10 minutos, pongo mis 3, emocional, racional y motriz, veo dónde me está afectando y literal lo que hago es pensar en lo que me está faltando. Estoy desesperado, estoy enojado, mi parte motriz. Respira rápido y después respira más lento y me voy llevando de la parte motriz a la racional y conecto con la parte emocional. Juego a esto. Estoy bien, doy mi sesión. Si no estoy bien, no la doy. Y claro, como yo me abro, Betty, si se me pega la gana de llorar en una conferencia, hablando con mis hijos, voy a llorar, no me importa lo que opinen de mí. Y eso me da mucha tranquilidad de no constipar o guardarme cosas. Y claro, cuando yo a las personas que entreno les cuento lo que yo vivo, ¿qué estoy haciendo? Autoterapearme. Porque si yo te cuento cómo me siento y cómo alcanzo mi equilibrio y cómo te demuestro que soy alguien vulnerable, eso me sirve a mí para recalibrarme. Entonces me hago mi alineación y balanceo. Bueno, Cristian, si tuviera la oportunidad de comer con una persona de la historia, sea famosa o no sea famosa, o con alguien que ya haya muerto, ¿con quién desearías cenar y qué le preguntarías? Ay, es que tengo 3, pero bueno, tengo que elegir una. ¿Ya vieron cómo es Marcial? No, es una. Ok. No puede ser la última, sino. No. Yo creo Yo creo que cenaría con George Ivanovich Gurdjieff, el creador de los temperamentos. Y le preguntaría si se fumó algo antes de detectar o cómo encontró tanta asertividad. ¿Si se fumó qué? Marihuana o algo. Sí, es que me parece impactante. Los temperamentos impactan. Como tú viviste cuando yo te dije, tú eres así, 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 yo dije, no puede ser posible. Claro, yo soy demandante emocionalmente. Busco afecto, darlo y recibirlo. El proceso Kama está hecho para eso, para que la gente se conozca y se quiera, porque yo no me quería en mi infancia. Entonces, o sea, ¿cómo logró tanta asertividad? O sea, es una locura. Y el otro es Caicedo y Martin Luther King, lo tenía que decir. No me importó. No, yo te dije uno. Sí, pero no voy a decir por qué. Bueno, entonces el segundo, ¿por qué? ¿Qué le preguntarías? Caicedo es un psiquiatra colombiano. Yo estoy harto de que la gente se siente a decir, es que no lo dice la ciencia. Mi hijo tiene autismo y al año 8 meses le dio autismo o le detectaron. Fuimos con un neuropediatra y me dice, a los 4 años te voy a decir que tiene. Idiota, no me voy a sentar a esperarme. Entonces, gracias a no esperarme, porque la ciencia dijo. Entonces he peleado tanto con los que defienden solo la ciencia. Hay muchos niños autistas que no tienen autismo, que están intoxicados, que están enfermos, que tienen un intestino permeable, que tienen cosas que no van por ahí. Y el doctor Caicedo creó la sofrología, es un colombiano que vive en España. Que la sofrología es la ciencia que estudia todas las terapias alternativas. Entonces te sirve para tu vida, para ser un deportista. O sea, no necesariamente solo lo que dice la ciencia está. Entonces, con él sería
Okay. Y ya. Y con Martin Luther King porque es el mejor orador de la historia. No, ya te dije, ya te acepté. Soy goloso, mi pecado es la gula, Betty Palomino. Te acepté uno más, ya okay. No te acepto el tercero. Bien, está bien. Bueno, Cristian, si pudieras regresar, si tuvieras una máquina del tiempo y regresaras 20 años atrás, ¿qué le dirías a ese Cristian de 20 años atrás? ¿Vieron cómo no soy racional? ¿Vieron cómo dije 20 años, tengo 41? Ok. A ese joven muchas veces le hablo y le digo, muchas, porque todo lo que he conseguido es cuando abrazo a ese gordito de 150 kilos y le digo, mira todo lo que hemos conseguido. Entonces hablo mucho con él y le digo, qué bueno que no te suicidaste, porque ve todo lo que has logrado. Siempre, siempre hablo con él. ¿Pensaste en algún momento en suicidarte? A los 16 años, 2 veces. ¿Y qué te hizo decir no quiero hacerlo? Híjole, la verdad, un ángel y demonio que tuve en mi vida. Okay. Mi ex mejor amigo en ese momento se cargaba de vender la marihuana en el peor barrio del lugar de donde yo vengo. Okay. Y entonces yo lo ayudé a salir de las drogas y yo a mis 16 años le dije, ya no quiero vivir. Okay. Y me dijo, ok, está bien, yo te voy a ayudar, aquí está una pistola. Y puso la pistola 2 veces en la mesa. Y gracias a él, la primera sí la iba a poner y gracias a lo que él me dijo, no lo hice. Okay. Y la segunda no hubo necesidad de ni levantarla. ¿Qué te dijo para que no lo hicieras? Es la primera persona que me lo pregunta y es la primera persona a la cual se lo voy a contestar. Él me dijo, mira cómo mi vida está podrida y yo no puedo salir de las drogas. Tú no has entrado a las drogas, porque yo las 9 drogas que probé las consumí después. Entonces yo no voy a permitir que tú entres a la mierda. Okay. Tú tienes mucho para dar. Okay. ¿Te arrepientes de algo que has hecho en tu vida? No. Y no por es que gracias a todo lo que vives, no me arrepiento porque nunca he matado, he lastimado a alguien, he herido a alguien con mis palabras, pero nunca con la verdadera intención de hacerlo. No sabía cuál era mi temperamento, mi carácter y mi personalidad. Okay. Entonces no me arrepiento de nada. Ok. ¿Cómo te ves en 20 años? Siendo cada vez más maduro, entendiendo que no toda la gente quiere mi ayuda, entendiendo que no toda la gente le importa saber cuál es su temperamento, carácter y personalidad, dándole prioridad a mi estabilidad y siendo un tipo equilibrado, trabajando con mi parte emocional, racional y motriz, con las personas con las que esté a mi lado. Okay. ¿Qué proyectos vienen para el futuro para Cristian Marquina? Una charla TED con mi hija, que se va a llamar Tiende tu cama, donde ella sabe desde los 8 años cuál es su temperamento. Entonces es una charla que quiero que quede para la historia de la importancia de cuando hay una biofrecuencia entre papá e hija, porque claro, ese es mi sueño, que todos los jóvenes conozcan esto, porque entonces tú detendrías un no a la droga, un no a estudiar algo que no me va a hacer feliz, un no a casarme con alguien que no deba, un no a no tener hijos con alguien que no deba. Entonces la charla Tiende tu cama es un sueño que tengo con ella. Ni eres emocional, muchacho. Perdón. Una conferencia que vamos, no sé si te veré en Atlanta, pero te los voy a llevar, una conferencia llamada Proyecto 33.3. 3 conferencistas al mismo tiempo en un diálogo interno hablando de lo que el ser humano piensa. 2 libros en unos años. Este se llama El Proceso Kame, el siguiente se va a llamar El Efecto Kame y va a abrir un tercero que se va a llamar Equilibrain, pero tengo que generar una comunidad. La certificación de trainer como Kame para que otras personas impartan el proceso y seguir trabajando con el equilibrio hasta que Dios me preste vida. ¿Cuál es el legado que quieres dejar en este mundo cuando ya no estés? ¿Cómo quisieras que la gente te recordara? Qué fuerte tus preguntas, para mí no. Me gusta sacar de la zona del confort. Sí, ya vi. Aparte, eso que me preguntaste antes de qué fue lo que me dijo, es la primera vez que lo contesto. Me gustaría, así en serio, me gustaría que me recordaran como el padre del carácter. Cuando yo presento el padre de los temperamentos y el padre de las personalidades, y llego y así doy la explicación. Bueno, y en el 2018 llega un joven mexicano que se da cuenta que
falta algo entre temperamento y personalidad, es el carácter. Y como el joven mexicano sufrió mucho en el desarrollo de su carácter, creó un proceso que cuantifica el carácter, y en eso sale mi cara. Pero yo no me puedo llamar el padre porque sería un idiota diciéndome el padre. Tengo que generar una comunidad que me avale, y esa comunidad solita me dejará en ese legado como el padre del carácter, o no, quién sabe qué suceda. Tú me preguntaste cómo quisiera, como el padre del carácter, ayudar a mucha gente a que se conozca. Ok, si tuvieras un micrófono y pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiarías y por qué? La educación. Si la educación cambiara con autoconocimiento, ganaríamos más dinero, no había guerras, nos sentiríamos cómodos con nosotros, elegiríamos mejor una pareja, educaríamos mejor a nuestros hijos. La educación. Bueno, y para ir finalizando ya, de mi método Fénix, te voy a preguntar cuáles son tus no negociables. ¿Tú sabes cuál es mi método Fénix? Es un acróstico, ¿sí? O sea, mis no negociables. ¿Cuáles son tus no negociables? Venderme por dinero. O sea, que hacer algo utilizando mi proceso, que ya me lo han ofrecido en el tema político, de cómo manipular a alguien, no lo he aceptado, ni lo aceptaré, porque eso tiene fecha de caducidad y eso se pudre con el karma. Mis no negociables. Defender a alguien, o sea, por ejemplo, si a mi mujer le falta el respeto a mi mamá, voy a defender a mi mamá. Pero si a mi mamá le falta el respeto a mi mujer, voy a defender a mi mujer. O sea, la justicia es ser justo, tratar de ser justos, y ese equilibrio, aparte. Esos son mis dos no negociables. No tengo más, no creo que... esos son mis dos no negociables. Bueno, Cristian, y ya para finalizar, a mí me gusta terminar con una dinámica. Es como un juego de ping-pong. Yo te doy dos palabras y tú me dices con cuál te identificas más de una de ellas. ¿Listo? Tengo que concentrarme, porque mi temperamento es más de impulso que de estructura. Entonces ahora tengo que meter la racionalidad. Tampoco son tan difíciles. Bueno, ¿playa o montaña? Playa. ¿Libro o podcast? Podcast. ¿Tequila o cerveza? Tequila. ¿Tacos o pupusas? Tacos. ¿Meditación o visualización? Visualización. ¿Sexo o película tranquila? Depende con quién. Ok. Espera que se me fue otra que quería preguntarte. La risa es que quiero sexo y película tranquila con mi mujer, entonces... ¿Cuál otra te puedo preguntar? ¿Día o la noche? Día. ¿Vallenato o mariachi? Vallenato. Y eso que soy mexicano. ¿Shakira o Karol G? Shakira. Bueno, Cristian, pues, y bueno, y ahora para finalizar, pasaste el test. Aquí te estaba también analizando en mi proceso Fénix. ¿Y cómo me fue? Pasaste. Eso pasaste me suena medio mediocre. ¿Qué calificación obtuve? 9 sobre 10. Mándamelo para que saque. Bueno, y te voy a preguntar lo último del método Fénix. Para ti, ¿qué es la felicidad y si eres una persona feliz? Sí, soy una persona feliz y la felicidad está en el desarrollo de tu temperamento. O sea, si tú trabajas en tu temperamento, ¿por qué? El temperamento es algo que vas a hacer bien, que vas a hacer normal, que vas a ser feliz. Entonces, la felicidad está en tu temperamento. La plenitud y la abundancia está en lo que no trae tu temperamento. Sí, soy feliz, muy feliz. Bueno, Cristian, muchas gracias por estar aquí en este programa, y ahora cuéntale a nuestra audiencia cómo pueden contactar contigo, cómo puede conectar y saber del proceso cambio. Cristian Marquina EMAR, de estratega mental en alto rendimiento en todas las plataformas. Está el podcast Equilibrium Brain, ya será invitada, pero pues hay que invitarla cuando sea presencial porque no le gusta por Zoom. Y cualquier duda, escríbame, porque yo soy el que está directamente atento de las redes en todas las plataformas. EMAR, de estratega mental en alto rendimiento. Bueno, Cristian, te agradezco una vez más por estar aquí, por tener una vez más esa oportunidad
de haber hecho esta entrevista. No, yo aquí otra vez se nos fue el audio, se nos fueron las cámaras, pero estamos aquí con la ayuda de Daniel, sí, increíble. que ustedes no lo ven, pero esto no sería de verdad nada posible sin su presencia, sin que le ayude a tener equilibrio, sin su apoyo, así que también gracias por ti, por estar aquí. Gracias. Pido por favor que haya quedado bien grabado, porque ya en España fue un mal intento y ojalá aquí en Colombia lo vamos a lograr. Y si no, es otro buen pretexto. Y si les gustó este capítulo, ya saben, denle like, compártalo, suscríbanse para que sigamos trayendo invitados como Cristian para seguir aprendiendo y motivándonos. Muchas gracias.